Buenas noches, hermanos. Es un privilegio estar en esta noche con ustedes una vez más. Vamos a seguir estudiando acerca de la adoración a Dios y cómo adorar a Dios. El día de hoy vamos a ver la adoración con nuestra vida. Esta es una continuación del estudio del viernes pasado, solo que lo vamos a llevar un poquito más profundo. Así que póngame mucha atención, porque esto es lo que yo lo llamo una esencia de lo que es la vida cristiana. Déjeme ponérselo de esta manera. En todas las iglesias, todas las culturas, en todo el mundo, no importa de qué cultura usted sea, todos los idiomas, la lucha del cristiano está siempre ahí. Y hay cristianos que se ven bien espirituales, bien entregados a Dios, otros que más o menos, otros que son bien fríos, se nota que de una u otra manera temen a Dios, pero se ve frío, y otros que usted no sabe si son cristianos o no son cristianos, porque no se les ve una consistencia en las cosas de Dios. Eso sucede en todos lados. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? Y hemos estudiado que la prioridad y el mandamiento principal de la Biblia es amar a Dios y servirle a Dios, amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Entonces, ¿por qué razón es que el cristiano que una vez ya conoce al Señor y que se supone que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, por qué razón no muestra esa entrega a Dios? Y también la Biblia lo enseña bien directo. Pero esa parte, ahí es donde se está fallando, tanto los que enseñamos y predicamos, como los mismos cristianos, que nos cuesta aceptar esta realidad. Usted nace de nuevo porque es en su espíritu. Dios le da a usted una nueva vida y ese espíritu ahora tiene una comunicación con Dios, porque antes dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero esta naturaleza pecaminosa de nuestro cuerpo permanece ahí y no va a quitarse hasta que seamos completamente transformados por el Señor. Pero la salvación ya está ahí, ya nuestro hombre interior somos nuevos, ya no somos lo mismo. Todas las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, y aquí todas son hechos nuevas. Pero seguimos todavía luchando con nuestros malos hábitos, las cosas de pecado que nos llevan a fallar y a no caminar como Dios quisiera que lo hiciéramos. Pero ¿a qué se debe eso? Precisamente a que no nos lo dicen muchas veces directamente y otras veces no queremos escuchar. Simple y sencillamente queremos amar a Dios, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios esté en nuestra vida, pero voy a seguir con mis malos hábitos. Y así pues no tengo presión. Y déjeme decirle esto, toda religión, como la sociedad dice, toda religión, que a usted no le habla en contra del pecado y la transformación de su vida, pues muchos la siguen, porque precisamente le permite a usted creer que le adora a Dios y que le sirve a Dios, porque usted hace lo que sus hábitos le dicen que haga y no siente esa presión. Y entonces le agrada eso. Y aún en el cristianismo evangélico, donde se estudia la palabra del Señor, sigue pasando lo mismo, porque muchas veces el que predica, el que enseña, muchas veces muchos no se atreven a hablar directamente sobre estas cosas, porque no son populares y a los hermanos no les gusta. Es la verdad, no les gusta. Se sienten muchos intimidados, otros como que si les estuvieran ordenando, otros como que si los pastores son súper santos y que quieren que todos vivan así. Y ya existe esas percepciones equivocadas de la vida cristiana que no nos permiten adorar a Dios de una manera correcta. Pero no, la Escritura lo enseña claramente y es cuestión de nosotros hacer nuestra parte.
Ahora, póngame atención, óigame bien, póngame mucha atención. Estoy dando toda esta introducción y después vamos a ver pasajes de la Biblia. Estoy dando toda esta instrucción para que usted lo entienda y póngame. Usted quiere servirle a Dios seriamente, escuche esto. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, a nosotros dice la Biblia que somos sellados como el Espíritu Santo. Nacemos de nuevo, somos una otra persona. Pero este cuerpo está vendido al pecado, dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Y todos los hábitos que traemos nosotros, porque los hombres somos hombres de hábitos, nos habituamos a hacer las cosas una y otra vez y se nos convierte en un hábito, algo que lo hacemos sin pensarlo, boom. Esos hábitos pecaminosos son los que nos llevan a una vida que no es del agrado de Dios. Entonces, es necesario cambiarlos y es necesario darles una solución. Cuando usted estaba sin Cristo Jesús, usted tenía intenciones de servirle a Dios, usted quería servirle a Dios, pero no puede. Dice que el hombre natural no se sujeta a la ley de Dios, dice la Biblia, ni tampoco puede. Por más que lo intente, termina fallando. Una prueba de esto está sucediendo ahora, con estas luchas de la injusticia social y todas esas cosas que hay de opresión, de discriminación, el no mostrar sensitividad a los demás. ¿Por qué? Porque están en el corazón del hombre, están habituados a esa maldad, y por eso que cuando les presionan por un momento en los términos políticos se calman, pero después vuelven a lo mismo. Y lo mismo pasa y sigue pasando en todo el mundo. Usted ve que aún en los deportes ahora hacen manifestaciones en Europa, se hincan para ir contra el racismo, pero siguen los gritos racistas. Aquí en Estados Unidos últimamente hemos tenido unas grandes demostraciones en contra de eso. Pero ¿por qué se vuelve a lo mismo? Estaba viendo un programa con mis nietos que se llama Summer Soul, de un concierto en 1979. Y el tema básicamente fue a esa injusticia, pero exactamente las mismas palabras, las mismas cosas que estamos escuchando ahora. ¿Por qué no cambian las personas? Porque hay que cambiar el corazón, hay que ser transformado internamente. Entonces, escuche bien, si usted ya recibió a Jesús, ya usted fue transformado, ya usted fue sepultado con Cristo, ya lo vamos a estudiar de la Biblia. Entonces usted internamente ya fue transformado, pero sus hábitos que lo llevan a las cosas que no son del agrado de Dios son los que usted tiene que cambiar. Pero eso ya no depende de nadie más, sino de usted, que usted esté dispuesta a hacerlo y ponga atención a esos hábitos para poderlos quitar. Antes no podía, aunque quisiera, pero ahora sí, porque usted ya fue llenado con el poder del Espíritu Santo, ya usted es guiado por Dios, ya ahora tiene una voz interna en su mente, en su corazón, que le avisa, esto no está bien, que lo amonesta, lo redarguye, lo dirige, tiene una palabra de Dios que usted la recibe y sabe que es de Dios, y ahora sí tiene las herramientas para vencer a esos hábitos. Por eso es que es algo en que nosotros tenemos que tomar esa iniciativa. Dios ya hizo su trabajo, ya Cristo murió en el Calvario por usted, ya derramó su sangre, ya pagó por usted, ya lo selló con el Espíritu Santo. Ahora usted es el que tiene que tomar el control, y lo vamos a estudiar aquí en el libro de Romanos. Entonces, esto es algo de la espiritualidad contra nuestros hábitos, contra esa ley que está en nuestros miembros que nos lleva hacia el pecado. Estaba leyendo un libro de un hermano de apellido Willard, desde hace muchos años, que escribió sobre las luchas que llevan los cristianos, y ahí él menciona
a un hombre que escribió algo, imagínense, murió en el año 399, es decir, de hace muchos años. Y este hombre trató, como muchos, de dar respuesta a qué es lo que nos pasa a nosotros, cómo es que oímos de Dios y queremos hacer las cosas de Dios y seguimos haciendo lo mismo. El viernes pasado estudiamos como tema Romanos 12:1, Romanos capítulo 12, versículo 1, y ahora lo voy a leer otra vez porque trata sobre esto. Así pues, dice el apóstol Pablo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, fíjense bien, vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo a Dios. Y de esa manera nosotros vamos a mostrar con nuestra vida que adoramos a Dios. Entonces, este hombre que era conocido como el Abba, que eran los maestros, Agrios, él escribió estas cosas. Fíjense bien, es una manera de verlo, filosófica de verlo, no quiere decir que no hay más o que... pero según este hombre, que no andaba tan perdido, hay 8 pensamientos principales de los cuales se derivan todos los demás problemas y hábitos que tenemos nosotros. Uno es la fornicación, es decir, todo lo que tiene que ver con la vida sexual fuera del matrimonio. La glotonería, porque algunos creen que comer no es un problema, ¿me entiende? Que destruye la vida de las personas y por comer muchos se meten en graves problemas y la glotonería es otro problema. El amor al dinero, porque fíjense bien, no es que el dinero sea malo, el amor al dinero. Jesús lo enseñó claro y directamente, no puedes servir a 2 señores, o sirves a Dios o a Mamón, que le llamaban al Dios del dinero. Y hay quienes, por el dinero, prefieren hacer cosas erradas, prefieren no dar tiempo a Dios, prefieren gastar las cosas en otras cosas y nunca darle a Dios parte de lo que Dios le ha dado para hacer su obra. Y por eso es que con eso demuestran que no están adorando a Dios como se debe, pero es otro problema. Otro problema es el descontento. La gente vive amargada de la vida que tiene, aunque ellos son los responsables, pero le echan la culpa a medio mundo, menos a ellos. Es decir, y hay descontento, y ese descontento lo lleva a hacer un sinfín de cosas. La ira, el odio que existe hacia las personas. Imagínense que estaba viendo un documental yo de un muchacho, Rothford, algo así es el apellido inglés, que en el tiempo de la pandemia él hizo una gran obra en ayudar a los niños que dependían de las comidas en las escuelas y movilizó en Inglaterra a que la gente les ayudara, porque al cerrar las escuelas ellos ya no tenían para la comida y todo el mundo lo admiró y le hicieron un mural precioso por su corazón de él dedicarse por la plataforma que él tenía, siendo de la selección de Inglaterra y jovencito, y algo fabuloso. Y hace poquito lo premiaron, ¿verdad?, por ese esfuerzo que hizo. Pero a la semana pasada, en la Copa Europea, Inglaterra fue eliminada por los penaltis y él falló un penalti. Entonces la gente se olvidó de todo lo que este muchacho había hecho y el odio de las personas llevó a destruirle el mural que le habían construido. Imagínense qué terrible. Por un partido de fútbol y que quedaron fuera de la Copa Europea porque querían ganarla y era la oportunidad y él fue uno de los que falló. Y eso puede haber pasado, esos son los deportes. Se gana, se pierde, pero la gente tiene ira. Después reaccionó la ciudad y volvieron a restaurarlo y todo eso, pero un ejemplo de lo que es la ira que está en los hombres.
el abatimiento, que en ese tiempo le llamaban abatimiento, ahora le llaman estrés. La gente vive estresada, hay veces por cosas que no tienen nada de sentido, pero la gente vive estresada. La vanagloria, todos se la quieren, como dicen en el léxico de la calle, se la quieren echar, de que son más de lo que son. Pero la Biblia nos enseña que todas esas cosas no son buenas. El domingo pasado estudiábamos en el libro del Evangelio de Lucas y también Juan lo repite también. Jesús dice, el que quiera ser el mayor de ustedes va a ser el servidor, va a ser vuestro esclavo. El que quiere ser el más alto va a servir a los. Somos servidores nosotros. Pero no, la vanagloria del mundo existe ahí. El orgullo. Y por eso las gentes que tienen éxito en lo material creen que no necesitan a Dios, aunque su vida interna espiritual sea un desastre. Y viven una vida escondiendo todo eso en drogas, licor, haciendo infinidad de cosas por ese orgullo que tienen. Entonces, de todas estas cosas se derivan otras más. Y este hombre en ese tiempo, imagínense, estaba estudiando acerca de eso, de cómo podemos cambiarlo. Y la Biblia nos enseña y nos dice cómo. Así que por eso es que ponga atención a lo que vamos a leer. Nosotros, los cristianos, vencemos los hábitos malos al tener una vida en relación íntima con Cristo Jesús. No hay vuelta de hoja. Es una relación personal con Jesús. Jesús dice en San Juan, en el capítulo 15, apartados de mí, nada podéis hacer. Yo soy, dice Jesús, el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús es bien directo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo. Jesús es bien claro, Él es. Y todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Entonces, la respuesta a todo es caminar con Jesús. Usted quiere servirle, amar a Dios, ser una persona que vive una vida abundante, péguese a Jesús. Y como decía el gran filósofo y poeta Cantinflas, ahí está el detalle, que la gente no se acerca a Cristo Jesús. Tiene tiempo para todo, para ver boxeo, para ver partidos de fútbol, para ver novelas, para ver películas. Muy pocos, por eso yo lo felicito a usted, hermano, que está escuchándome en esta noche. Muy pocos tienen tiempo para estudiar de la palabra de Dios, pero usted es uno de los que Dios lo va a bendecir, porque va a aprender, por ejemplo, en esta noche, qué es lo que tiene que hacer para triunfar contra esos hábitos. Y el apóstol Pablo lo explica, pero clarito, solo que directo, y por eso es que a nadie le gusta leer estas cosas. Entonces, ¿qué enseña el apóstol Pablo? Es decir, la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol dice esto. Primero, hemos sido bautizados con Cristo Jesús. Ya vamos a explicar qué significa eso. En segundo lugar, tenemos una nueva actitud hacia los malos hábitos, porque hoy sí tenemos armas para derrotarlos. Y en tercer lugar, sometemos nuestro cuerpo, nosotros, fíjense bien, nosotros decidimos llevar nuestra vida a la rectitud, a lo que es correcto. Entonces, en Romanos 6, vaya usted al capítulo 6 y vamos a estudiar ahí algunos versículos del capítulo 6. Si usted estudia el capítulo 6, capítulo 7, todos esos están unidos. Es una sola enseñanza. Ahorita solo estamos viendo cómo nosotros podemos cambiar esos hábitos que no nos ayudan. Y comienza así. En el capítulo 6 de Romanos comienza: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo está diciendo eso, vamos a perseverar pecando para que la gracia de Dios aumente, porque anteriormente está diciendo que entre más abunda el pecado, más abunda la gracia de Dios.
Pero no quiere decir eso que vamos a pecar bastante para que abunde la gracia de Dios enormemente, no. Dice el apóstol Pablo en el versículo 2 del capítulo 6, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, si ya el Señor me ha resucitado a una novedad de vida, ¿cómo puedo vivir ahora como muerto? No puede ser así. Por eso dice en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, fíjese bien, usted hermano, usted hermana, ya murió al pecado. Si lo hace el pecado es porque usted quiere hacerlo. No le eche la culpa a su esposo, ni a su esposa, ni al vecino, ni a la suegra, ni al suegro. Es usted el que quiere hacerlo. Porque usted ya fue muerto al pecado. Y aquí lo vamos a leer. Versículo 3 dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí viene la primera revelación preciosa de la Biblia. Cuando ustedes lo bautizan, simbólicamente le dice, usted está sepultado con Cristo. Es agua que lo cubre a usted, sepultado con Cristo y resucitado a una novedad de vida. Eso sí, usted fue sepultado con Cristo Jesús. En el momento en que Él murió en el Calvario y le dijo a Dios, usted tal está, y consumado es, pagado todo. Y que usted vino y aceptó ese sacrificio de Jesús y lo tomó como el salvador personal de su vida. Usted ya fue sepultado con Cristo Jesús. Y por eso dice el Pablo en el versículo 4 en adelante, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, oiga esto, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando lo bautizaron a usted, simbólicamente usted va a una vida nueva, porque usted fue sepultado en Cristo Jesús, pero Él no se quedó muerto, no, Él resucitó. Y entonces dice, todos los que hemos sepultado juntamente con Él para muerte del bautismo, a fin de que nosotros, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Oiga, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Él no se quedó muerto, resucitó, y por lo tanto nosotros también, para esa novedad de vida. Dice en el capítulo 6, versículo 5, que el cuerpo de pecado fue destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Tremendo, el versículo 7. Es decir que ya usted resucitó a una novedad de vida, ya fue justificado delante de Dios. Y nos dice aquí del versículo 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, nosotros, amados hermanos, ya estamos equipados para vivir otra novedad de vida. Ya el pecado no tiene control sobre nosotros. Y por eso es que, así como Cristo derrotó la muerte y no lo pudo sostener, tampoco el pecado nos va a sostener a nosotros. Ahora, en el versículo 10 dice, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Es decir que nosotros estamos ya equipados para vivir. Versículo 11, así también vosotros, oiga lo que dice aquí la enseñanza de la Biblia, así también vosotros, considerados muertos al pecado, para que viváis para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted tiene que considerarse muerto al pecado. Ya el pecado no tiene control sobre mí, eso es lo que usted debe decir. Pero no, ¿qué decimos los cristianos? Ay, hermanos, que es tan fuerte la lucha y muchas veces cuesta uno. ¿Cuál es que cuesta? No, usted quiere andar allí.
Deje de mentira. Usted quiere andar allí. Cuando yo al menos, claro, porque he estudiado esto y Dios me ha hablado y en la Biblia me lo explica, ya no puedo, sería un gran sinvergüenza si yo le digo a alguien, es que mire, es que es tan fuerte la carne y el pecado. No, yo quiero estar allí. Porque no, la Escritura nos está diciendo, consideren si usted ya ha muerto al pecado, usted ya no tiene, porque es como el Satanás ya no nos puede hacer nada a nosotros. Imposible que el enemigo nos haga algo a nosotros. Por eso dice en la epístola primera de Juan, dice el que está Santiago, el que está en nosotros mayor que el que está en el mundo es. El diablo ya no tiene control sobre nosotros. Pero claro, él va a mover las circunstancias de muchas maneras para ver cómo nos lleva en nuestros malos hábitos. Sigamos en lo mismo, pero no, eso nosotros queremos hacerlo porque ya estamos equipados para no hacerlo. Por eso es lo que usted lo único que le tiene que pedir a Dios, no, Señor, mira, que levántame. No, lo que usted tiene que pedirle a Dios, Señor, dame esa fuerza de obedecerte para yo hacer lo que es correcto, porque usted ya sabe lo que es correcto, el Espíritu se lo dice, es solo de hacerlo, eso es todo. Es que usted cambie sus hábitos, de este hábito malo a un hábito nuevo, bueno, de un hábito malo a otro bueno, cambiar sus hábitos, y conforme usted lo va haciendo, se va acostumbrando y acostumbrando, se acostumbra a leer la Biblia, se acostumbra a asistir a la iglesia, se acostumbra a orar, se acostumbra a enfrentarse al enemigo cuando vienen las tentaciones, porque las tentaciones en sí no es el pecado, no, este cuerpo está vendido al pecado y la tentación va a venir, pero el pecado no está allí. El pecado está en hacer lo que se nos viene encima a nosotros. Pero si usted lee el libro de Hebreo en el capítulo 4, dice que no tenemos un sumo sacerdote en los cielos que está intercediendo por nosotros, que no sepa eso, porque Jesús fue tentado, pero sin pecado. Entonces, Él se compadece de nosotros, porque Él sabe lo que es eso. Y por eso en 1 Corintios 10:13, Pablo lo explica claramente, no hay tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, oiga, que no va a dejar que usted sea tentado más de lo que usted puede resistir, sino que os dará, dice, junto con la tentación, la salida. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque usted quiere hacerlo. Así que no se pregunte, ay, no sé qué me pasó, no, usted quería estar ahí, usted quería hacer aquello. Y por eso soy duro yo con los que les gustan los vicios, los que están atrapados por el vicio, es porque no se entregan al Señor de verdad. Si no, si están cayendo y levantándose, quiere decir que a usted no le importa lo que Cristo le dice. Es tan sencillo como eso. Si le importara lo que el Señor le dice, usted lo obedece y usted dice, pues voy a escuchar más a la voz del Espíritu que a la voz que el diablo puede ponerme alrededor o que mi propia carne me quiere llevar. Porque acuérdense que lo que estamos estudiando es que con nuestra vida, con nuestro cuerpo, nosotros adoramos a Dios. Entonces, en el versículo 11 dice, así que considerad vosotros muertos al pecado y vivos en Cristo Jesús nuestro Señor. Oiga, versículo 12 del capítulo 6, no reine, pues, por todo lo que les he dicho, no reine más. Fíjense, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia.
Ahora, más claro que esto no puede haber. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué quiere decir? Este cuerpo, así como lo ocupo para lo malo, puedo ocuparlo para lo bueno. La justicia, dice aquí la Escritura. Entonces, yo tengo ese poder. Ya usted tiene esa capacidad. Y por eso que el apóstol Pablo lo está aseverando. No reine, pues, dice, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. Usted es el que lo obedece, porque usted tiene el poder de decirle que no. Y por eso dice, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, de vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto que yo ocupaba para lo malo, ahora lo voy a ocupar para lo bueno. Tan sencillo como eso. Pero fíjense bien, no dice, y Dios va a hacer que usted haga esto. Dice, y Dios lo va a levantar y lo va a poner. No, no, es usted, porque Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Y sería yo un mentiroso decir que cuando yo peco y cuando yo fallo, Dios no me lo indica. Dios me lo indica. Y cada creyente tiene su manera de identificar y de saber cuando Dios le está hablando. Es posible que en esta noche Dios le esté hablando a algunos directamente. Bueno, escuche a Dios. Porque Dios lo que desea para nosotros es el bien, es la bendición. Entonces, por eso es que la oración a Dios con nuestra vida, Pablo lo dice en el capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No está Pablo exhortándonos a algo que no se puede hacer, está exhortando algo que sí se puede hacer. Pero usted, fíjese bien, usted tiene la decisión de decir, esto voy a hacer. Ay, hermanos, es que yo no sé, en iglesia no hacen esto. O es que en las iglesias no dan estas cosas. Es que ahí yo no sé. ¿No? Mire, y todos los pastores viendo a ver qué hacen, se inventan y algo para satisfacer a los hermanos. Hermano, da tristeza eso. Es usted el que agarra ese espíritu de Dios, en el cual nos enseña la Escritura. El Señor les dice, vayan a Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ese poder que Dios ha puesto en usted, el Espíritu Santo, ese poder que levantó, dice a Jesús, de los muertos, ese poder va a vivificar vuestros corazones, vuestro espíritu. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio para hacer lo que es correcto. Así que en esta noche, amado hermano, yo quiero que se vaya con esa lección de adore a Dios con su vida. Muéstrale a Dios que usted lo ama con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón. Preséntese a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque usted tiene la capacidad de hacerlo. Es cuestión de que usted diga, hey, hasta aquí se acabó esto, yo voy a hacer esto. Mire, hermano, por eso es que entre las 8 cosas, aquí se las voy a leer otra vez: la fornicación, la glotonería, el amor al dinero, el descontento, la ira, el abatimiento, la vanagloria, el orgullo, todas estas cosas son producto de la carne. La glotonería, ninguna comida habla y a la fuerza nos hace que la comamos, no, nosotros la comemos. La fornicación lo mismo, usted lo busca, nadie lo va a buscar a la fuerza, hasta la vez que yo sepa no sucede eso. Y fíjese bien, que aún en la sociedad cuando sucede eso es contra la ley y es penalizado porque no es lo correcto, no es lo normal.
pero la gente lo busca. El amor al dinero es lo mismo, ningún billete nos está llamando a nosotros. El descontento es no estar agradecido con Dios con lo que Dios le ha dado a usted, con las bendiciones que Dios le ha dado. Cuente sus bendiciones y va a ver que son muchas. La ira, la vanagloria, el orgullo, todas esas son productos de la carne, que los podemos dejar si nos sometemos a la palabra del Señor. Ya ve que en estas últimas 2 semanas prediqué en inglés y en español el ser siervo inútil. ¿Cuál es el siervo inútil? Aquel que hace todo lo que Dios le ha mandado, imagínense. Y algunos no llegamos ni siquiera a eso. Somos más que re inútiles todavía. Pero ¿usted cree que Dios nos va a ordenar eso sabiendo que no podemos hacerlo? No. Nos lo pide porque Él ya nos equipó para hacer. Por eso dice el apóstol Pablo, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice. Dice San Juan, esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe en Cristo Jesús. Todo lo que usted va a encontrar de la amonestación de Dios es de poder, es positivo, es ir hacia adelante. Y por eso debemos de pensar de esa manera. Yo quiero pensar, hermanos, que nosotros como iglesia en el Calvario Ministry vamos a alcanzar muchas almas para el Señor. ¿Por qué lo pienso creer así? Porque la palabra del Señor nos dice que Él está con nosotros, que Él quiere que nosotros lo hagamos. Ya está en nosotros, hermanos, que usted invite a todos sus familiares, a todos sus amigos que no conocen del Señor. Déjame hacer la pregunta, ¿está orando usted por ellos diariamente? Dice, mira a Joaquín, mira a María, mira a José, mira esto, Señor, toca su vida. Comience a orar por ellos diariamente. Y luego en toda oportunidad que ellos puedan oír de Dios, invítenlos. Hey, mira, el domingo vamos a tener esto. Oh, mira, vamos a hacer esta cosa. Oh, mira. Y por eso es que en la iglesia queremos hacer diferentes cosas para presentar oportunidades de que usted invite familiares y amigos. Hey, mira, va a haber una charla sobre parejas para que el matrimonio camine más, de cosas prácticas y eso. Hey, te invito. Va a haber esta cosa, va a haber una reunión de damas, una reunión de caballeros, hay reuniones de jóvenes, hay tantas cosas que se hacen con el propósito que invite gente. El 24 de julio, el sábado 24 de julio de este mes, los jóvenes en inglés, los de Young Adult, que se llama el ministerio, tienen una salida a la playa. Ya nos van a dar todos los pormenores, a dónde va a ser y las horas y todo. Pero aporte ya esa fecha, en un sábado, para que los acompañemos a nuestra juventud y vaya, y ahí se divierte. ¿Y qué trae de beneficio ese? Invite inconversos para que vean lo que somos los cristianos, somos las personas más felices que hay sobre la tierra. Para compartir con otros hermanos que no tenemos tiempo, muchas veces no nos vemos y el domingo un rato ahí, poder compartir, ¿me entiende? Así que, porque ahora, como usted sabe, ya va a haber que en los lugares internos va a haber que usar mascarilla, ¿verdad? Pero no quiere decir que no nos podemos reunir, sino que eso es lo que va a haber que usar más en lugares internos. Pero, por ejemplo, lugares abiertos, parques, playas y eso, usted puede ir. Entonces, participe. Le estoy dando un ejemplo para que usted, voy a ir, voy a hacer esto. Y voy a invitar a mis familiares, mis amigos, para que conozcan del Señor. Mire, eso es todo lo que usted debe de hacer y va a ver cómo Dios, orando primero por ellos, intercediendo por ellos, y va a ver cómo uno por uno van a estar viniendo a los pies del Señor. Así que mi hermano, adore al Señor, sabiendo que usted tiene la capacidad de hacerlo. Estéis, como dice aquí la Escritura, como vivo entre los muertos, porque usted no está muerto en sus delitos y pecados, usted ya nació de nuevo. Viva de esa manera y va a ver cómo Dios lo va a bendecir.
Dios me lo bendiga, lo esperamos la próxima semana y el domingo siempre lo esperamos a las 9:30 a la escuela dominical y luego a las 10:30 nuestro servicio dominical. Dios me lo bendiga.